Buenos días, amados hermanos. Tenemos un gozo muy grande en el corazón porque el Señor nos regala la oportunidad de estar juntos otra vez. Juntos para hacer culto al Señor como ha ocurrido en este día. Hemos cantado al Señor y agradecemos a Dios por todas esas lindas personas que nos presiden con la alabanza y la adoración para nuestro Señor Jesucristo. Y agradecidos también por cada persona que hace posible que a través de estos medios podamos acercarnos y hacer el culto para el Señor. Hemos leído la palabra de Dios y estamos muy dispuestos entonces ahora para meditar en ella. Vamos a meditar en las Escrituras. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y antes de iniciar, vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que nos bendiga, que el Espíritu Santo esté con nosotros y que su bendición descienda sobre cada familia, sobre todos los que están ahora reunidos para recibir la palabra de Dios, nuestros hermanos y nuestros queridos amigos. Padre, te damos gracias porque nos regalas este lindo día. Hacemos culto a ti porque tú eres digno de alabanza, adoración, honra. Eres digno de que recibas tú la gloria y toda exaltación. Muchas gracias por este tiempo tan agradable y gracias por la palabra que ya está en nuestros corazones, la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará y nosotros tendremos una voluntad humilde y sencilla para obedecer, para poner por obra tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque tu presencia está en cada hogar, en cada familia, en cada vida. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartirles hoy acerca de este tema importante, la eficacia de la palabra de Dios. La eficacia de la palabra de Dios. Y vamos a leer como texto base para esta enseñanza Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos decir entonces de la palabra de Dios que es el pensamiento, la expresión del amor de Dios, la manifestación de todo lo que hay en el corazón de Dios, el propósito de Dios para con el ser humano. Y también encontramos en la palabra de Dios la voluntad de Dios para con nosotros. La palabra de Dios es el medio de la comunicación de Dios con su pueblo. Es a través de la Biblia, de las Escrituras, que Dios habla a nuestra vida. Dios nos comunica sus mandamientos, nos comunica sus promesas. Y cuando queremos oír al Señor, vamos a las Escrituras, abrimos la palabra del Señor, empezamos a leerla, y el Dios eterno y glorioso, el Dios de la palabra, empieza a hablarnos. A través de la palabra de Dios conocemos la forma agradable de vivir para Dios y completamente adecuada para nosotros los hijos de Dios. La palabra de Dios nos habilita para hacer todo aquello que es bendición para nuestro prójimo y para nosotros. La palabra de Dios es viva. El texto que leímos dice que es viva. Es decir, que tiene vida en sí misma y por lo tanto produce vida en aquellos que al leerla la creemos. Es decir, no son palabras muertas, no son palabras o narraciones históricas simplemente, no son las palabras de un ser humano mortal y pecador, no son las palabras ni pensamientos ni filosofías huecas de la sabiduría humana, no, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús dijo de su palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Qué bueno poder entender esto del mismo corazón de Dios, de los mismos labios del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida.
La palabra de Dios también es eficaz. Eficaz, esto quiere decir que ella tiene poder en sí misma, siempre actúa, produce efecto de vida, transformación y libertad. Cumple el propósito de Dios en el ser humano. Por eso es eficaz, porque da en el blanco, porque hace todo aquello para lo cual Dios se ha propuesto hablarla, darla a nuestros corazones. Isaías 55:11 dice esta escritura así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esas son las palabras del Señor. Es decir, la palabra de Dios es viva, es eficaz y hace todo aquello para lo cual Dios la ha enviado al corazón del ser humano. Todo cuanto dice la palabra de Dios es verdad y se cumple. Por eso es la palabra de Dios. Transforma la vida, libera, sana, es creadora. Quiero que veamos lo que ella es y todo cuanto puede hacer la palabra de Dios. Leamos el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. El Salmo 33:4 nos dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es perfecto. Su palabra es pura y limpia, recta, verdadera, y todos cuantos estamos en Cristo somos bendecidos por la palabra de Dios. Veamos entonces todo cuanto la palabra de Dios es y puede hacer entonces en el ser humano. En primer lugar, quiero que comprendamos esto. Dios escribió la palabra, pero también inspiró a sus siervos para que la escribieran y podamos tener hoy lo que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Ante el pensamiento humano escéptico e incrédulo y las diferentes filosofías contrarias a la palabra de Dios, los cuales dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que es un simple libro histórico y que aún sus escritos no son creíbles, nosotros podemos asegurar por la fe en nuestro Dios que la Biblia sí es la palabra de Dios. Más allá de todo pensamiento y toda filosofía contraria a Dios, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Ante la posición de algunos teólogos también que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, también nosotros aseguramos por la fe que la Biblia sí es la palabra de Dios. Sabemos que ella fue escrita por hombres sencillos, inspirados por el Espíritu Santo, en épocas diferentes, y por supuesto, al leerla del Génesis al Apocalipsis, encontramos una misma línea de mensaje. Siempre hablará de Dios, de la gloria de Dios y el tributo que nosotros debemos darle a nuestro Dios en alabanza y adoración. El tema más importante de la Biblia y de la palabra de Dios no es el hombre, es Dios mismo. Puede ser que en la Biblia encontramos que el amor de Dios fue derramado sobre nosotros y que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Por eso, por nosotros, Cristo murió. Pero ese no es el tema más importante. El tema más importante es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la gloria que Dios merece. Entonces, de Génesis a Apocalipsis siempre vamos a encontrar que la Biblia nos conduce a conocer a Dios y a tributarle la honra y la gloria a Él. Vamos a leer unos versículos. Deuteronomio 9, versículos 9 y 10. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os he hablado y que ha hablado Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Qué dice este texto? Dice que Dios escribió la ley en esas tablas. Dios con su mano escribió los mandamientos que fueron entregados en unas tablas a Moisés. Dios escribió la palabra. O sea que la palabra es palabra de Dios. Pero también podemos leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos dicen estos textos? Que la Biblia y todo el contenido de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios. Dios la escribió y Dios también la inspiró. Puso inspiración, la dio a conocer, la reveló a los profetas, a los escritores bíblicos en muchos años, muchas épocas diversas. Y por eso nosotros aseguramos, como Pablo aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Bendito sea Dios, porque el libro que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, el libro que leemos, ese libro de Dios es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Ella fue revelada por Dios y nos ha sido entregada en un libro precioso para que todos los días nosotros la leamos, meditemos en ella y nos dejemos afectar por la palabra de Dios y podamos conocer a nuestro Dios y tributarle la gloria. Entonces, en primer lugar dijimos que la palabra de Dios fue escrita por Él y que también fue inspirada por Él y fue puesta en el corazón, revelada a los profetas y a los escritores bíblicos. En segundo lugar, por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Esto está diciendo que la palabra de Dios es creadora. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Dice el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo el universo que nosotros vemos y lo que no vemos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, fue creado por la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo fue que de lo que no se veía se hizo lo que vemos? Por la palabra de Dios. Dios habló y las cosas fueron hechas como Dios quiso, conforme a su voluntad, como Él se propuso y como Él dijo, como Él ordenó que debían crearse. Toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Según el libro de Génesis, en el capítulo 1, encontramos varias veces, Dios dice, o dice la Escritura, Dios habló, Dios dijo, y cada día, cuando Él habló, creó cosas diferentes por 7 días. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros, los seres humanos, somos la excepción en alguna medida. Es decir, Él tomó barro, nos formó, sopló en nosotros aliento de vida y nos creó. Yo creo que ahí también estuvo, sí, la palabra de Dios para crearnos a nosotros y las manos de Dios para darnos forma y darnos la vida que hoy disfrutamos. Así que gloria a Dios por la palabra de Dios. Por eso la leemos, por eso la amamos. Por eso meditamos en ella y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a aplicarla a nuestra vida. Porque ella es de Dios, la palabra, y por ella fueron creadas todas las cosas. Cuando nosotros podemos viajar y podemos ver la naturaleza, vamos a sentir una admiración y vamos a glorificar a Dios porque todo lo que vemos fue creado por Dios
cuando Él habló y cuando Él dijo que fuera hecha cada cosa que nosotros vemos. La palabra de Dios es todopoderosa y es creadora. Aleluya. En tercer lugar, quiero que meditemos en esto. La palabra de Dios conduce a la salvación. Lleva al hombre a la salvación y a la vida eterna. Leamos unos versículos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué encontramos en estos dos versículos? La salvación, el haber sido salvados de la muerte eterna y el haber heredado la vida eterna en Jesucristo, son un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Ser salvos de condenación y tener vida eterna es un regalo de Dios. ¿Que se produce de qué manera? Se produce cuando conocemos al Padre, cuando conocemos al Hijo, cuando recibimos al Señor nuestro Dios en nuestro corazón, cuando pedimos perdón por nuestros pecados y cuando establecemos una relación personal con Él. Ahora bien, ¿quién nos conduce o qué nos conduce al conocimiento de Dios? Pues para tener el pleno conocimiento del Padre y del Hijo Jesucristo, y por ende tener la vida eterna, debemos escudriñar, creer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en lo que respecta a la salvación del ser humano? A la salvación y la vida eterna. Es importante porque la Biblia nos permite conocer al Padre y conocer al Hijo. Y esto significa también que al conocer al Padre y conocer al Hijo, tenemos vida eterna. Entonces, aquí está la importancia de la palabra de Dios en la salvación y la vida eterna del ser humano. Ella nos trae al conocimiento de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Ella nos conduce a saber cómo fue la obra de Cristo, esa obra redentora en la cruz, que Jesús murió por nosotros. ¿Cómo conocemos eso? A través de la palabra de Dios. Y si alguien quiere conocer al Padre, y alguien quiere conocer al Hijo, y alguien quiere conocer al Espíritu Santo, solo lo puede hacer a través de la palabra de Dios. Y cuando conoce la palabra de Dios, se produce entonces, resultado de ese conocimiento, se produce la vida eterna, como un regalo de la gracia y del amor de nuestro Dios para nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que en nuestro Dios y por él, por la acción del amor de Dios, nosotros oímos la palabra de Dios, recibimos el evangelio de nuestra salvación y creímos en él. Ese es el resultado de conocer la palabra de Dios, de creerla, de amarla, de vivirla. Se produce salvación y somos llenos del Espíritu Santo, que es la garantía que nos dio el Padre para creer que ya somos salvos en Cristo. Ahora leamos Romanos 1:16. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué es que Pablo no se avergüenza? Del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por qué no se avergüenza? Porque en la palabra de Dios, en el evangelio de Jesucristo, él encontró el poder de Dios para ser salvo. Qué importante es comprender esta escritura. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos seguridad de vida eterna. ¿Por qué? Porque fuimos salvos por Cristo, por la gracia, el amor de Dios, a través de la palabra de Dios. A través de ella, del evangelio, que es poder de Dios para salvación,
nosotros recibimos del corazón de Dios la salvación y la vida eterna. Esta es la razón por la cual hay que predicar el Evangelio, hermanos. Hay que conducir a la gente a que lean la palabra de Dios. Por eso es que yo insisto que usando todas estas plataformas que Dios nos ha regalado hoy, estos asuntos, estos medios, enviemos la palabra de Dios. Enviémosles textos bíblicos a la gente. Démosles a conocer la palabra de Dios. Ella solita y en el poder del Espíritu Santo va a obrar convicción de pecado en el hombre y va a conducir al hombre en arrepentimiento a una relación personal con Dios. Mandemos la palabra de Dios, seamos bíblicos. No usemos muchas cosas, ni muchos comentarios, ni muchos videos, ni muchas cosas. Usemos la palabra. Cuando usted habla la palabra y cuando usted deja un texto bíblico en el corazón de alguien, esa palabra hará todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y Dios la ha enviado para darse a conocer al ser humano y la ha enviado para salvar al ser humano, para reconciliarlo con Él. Por eso envía Dios la palabra de Dios. Hagámoslo. Vamos a leer otro texto. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le dice? Le dice: yo sé que tú desde niño, Timoteo, conoces la palabra de Dios. Tu mamá y tu abuela te enseñaron la palabra de Dios. Ahora, ¿qué produjo la palabra de Dios en Timoteo? Produjo salvación. ¿Por qué produjo salvación? Porque produjo el conocimiento del Padre y del Hijo. Y la palabra de Dios condujo a Timoteo y a su familia a conocer al Señor Jesucristo. Y al conocerlo, fueron salvos y disfrutaron de la vida eterna. Por eso es importante enseñar a los niños la palabra de Dios. Y no enseñársela como simples historias. No, hay que enseñárselas como ella es, que es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios hará que nuestros niños, al conocerla y ellos vayan creciendo, yo les aseguro, hermanos, que si les enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijitos, a nuestros nietos, ellos van a crecer y un día decidirán por Cristo. Decidirán por la vida eterna, porque el Espíritu Santo les guiará a través de la palabra de Dios al conocimiento de Dios y a una relación personal con Cristo. ¿Quiere usted, mi hermano, mi hermana, ver a sus hijos cuando crezcan unos buenos cristianos? Unos hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios y apartados del mal. Enséñeles hoy la palabra de Dios. Y vívala usted, conózcala usted y compártala usted a sus hijos. Por eso es importante la palabra de Dios en los niños, porque seguro el Espíritu Santo los va a guardar en ese conocimiento de la palabra de Dios para que ellos permanezcan en Cristo Jesús. Prediquemos el Evangelio, hablemos la palabra de Dios, expresemos la palabra de Dios, seamos bíblicos. Y seguramente cuando demos la palabra de Dios en aquellos que no conocen al Señor, ellos van a ser conducidos por la palabra y por el Espíritu Santo a conocer al Señor Jesús, y a ser salvos y tener vida eterna. En cuarto lugar, la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Qué bueno es esto, saber que las Escrituras, el libro que leemos, que ahí está contenida toda la palabra de Dios, toda. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a encontrar que ella es eterna, que ella permanece para siempre. Miremos unos textos bíblicos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice así: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué dice Pedro? Que el hombre es como las plantas que nacen, crecen, se marchitan y mueren. Como la flor que se marchita y se cae. Así es el hombre. Y toda gloria del hombre perece. Pero ¿qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El evangelio que nos fue anunciado, la palabra de Dios, es eterna, permanece para siempre. Todo pasa. Todo tiene un final. La palabra de Dios, no. Ella es eterna. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 24:35. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que vemos, las flores, los animales, las montañas, los valles, los montes, todo cuanto fue creado tiene un final. El mismo ser humano tiene un final. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. A través de los tiempos ha habido sistemas políticos y gobernantes que han querido destruir y hacer desaparecer la palabra de Dios de sobre la faz de la tierra. Y la verdad es que aunque les duela, jamás han podido y jamás podrán destruir la palabra de Dios, porque ella es eterna. Pueden quemar este libro. Claro que sí. Pueden despedazarlo. Pueden hasta prohibir leerlo. Ya sucede en muchas partes del mundo y ha sucedido en décadas anteriores. Pero quiero decirles, esta palabra de Dios, que la hemos leído, la hemos aprendido, que está guardada en el corazón, nadie puede quemarla adentro, nadie la puede destruir adentro. Se quemará un libro, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esos hombres perversos, contrarios a Dios, que han atentado contra las Escrituras, que han atentado contra los que hemos creído al Evangelio, han muerto, han pasado, han terminado mal, muy mal. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo creo que deberíamos dar un gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por su palabra. Su palabra es viva, pero también su palabra es eterna, maravillosa. Aleluya. Creamos la palabra de Dios. Gloria a Dios por su bendita, maravillosa y todopoderosa palabra. La palabra de Dios. Veamos una quinta cosa, un quinto aspecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuego y martillo. Esto es fuerte. Jeremías 23:29 nos registra esto. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra de Dios, según estos textos, trae juicio, quebranta los corazones duros y obstinados y rebeldes. Cuando el ser humano ha escuchado, ha leído la palabra de Dios y ha alcanzado algún conocimiento, por mínimo que sea, de la palabra de Dios, se hace responsable de ella. Y puede decidir amar a Dios o rechazarlo. Puede decidir aceptar a Cristo como su Señor o alejarse de Él. Puede recibir el regalo de la vida eterna o continuar bajo condenación. Pero un día la palabra de Dios quebrantará los corazones duros, rebeldes, contumaces, inclinados en el mal, esclavos de maldad, que se han apartado de Dios, corazones que no quieren saber de Dios.
un día ellos serán quebrantados por esta palabra. Las palabras de Dios un día traerán juicio. Hoy las palabras de Dios bien recibidas traen paz, traen amor, traen vida eterna, traen transformación de vida. Pero un día la palabra de Dios traerá condenación sobre todo ser humano que ha rechazado a Dios y que ha rechazado la palabra de Dios. Encontramos cómo la gente cuando está bien no quiere saber de Dios ni de su palabra. Quieren saber de Dios cuando las circunstancias les aprietan, cuando tienen el agua al cuello, cuando el médico dice lo que tienes es cáncer. Cuando su vida es quebrantada, viene la palabra de Dios a sus mentes y corazones y empieza a golpear como un martillo, a golpear. Y gracias a Dios, porque ese golpe de la palabra, como un martillo, hace que la mente y el corazón se ablanden y el ser humano doblegue su voluntad y se acerque humilde y mansamente a Dios. Entonces tengo que decir gracias a Dios por la palabra. Y lo mejor es que la aceptemos con un corazón humilde y manso. No seamos rebeldes a ella, porque un día ella, que hoy es todo amor, se convertirá en juicio sobre todo ser humano que la ha rechazado y que por supuesto ha rechazado a Dios. Si el hombre se hace rebelde, desobediente o indiferente a Dios, la palabra de Dios se convierte en fuego, que es símbolo de juicio, y también se convierte en un martillo que golpea su mente y su alma y aún su cuerpo todos los días. La misma palabra de Dios puede salvar o condenar, puede proteger o consumir, puede sanar o puede destruir, puede restaurar o puede quebrantar. Al rebelde, al altivo, al soberbio lo juzga y al humilde lo exalta. Esa es la palabra de Dios. Por eso debemos acercarnos a ella con un corazón manso y humilde y aceptar la palabra de Dios en el corazón, aceptar los mandamientos de Dios, amar las promesas de Dios y doblegar nuestro corazón, sacar toda rebeldía y toda soberbia y altivez y aceptar la voluntad de Dios escrita en su palabra. En sexto lugar, le quiero decir que la palabra de Dios nos consuela, vivifica y fortalece nuestra vida. ¡Qué lindo es esto! La palabra de Dios nos consuela cuando estamos tristes. La palabra de Dios vivifica cuando sentimos desmayar, morir. Fortalece cuando las fuerzas desaparecen de nosotros. Leamos el Salmo 119, versículos 49 y 50. Le dice el salmista al Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué hermosa palabra esta. Por eso es importante aprender las Escrituras, leerlas, memorizarlas, amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento, en una circunstancia crítica de la vida, en algún instante que no tengamos a mano el libro de Dios, la palabra está en el corazón, en la mente y puede estar en los labios. Vamos a recordar la palabra y vamos a decir igualmente en esos tiempos difíciles: tu palabra, Señor, cuando yo la he leído, me ha traído consuelo en mi aflicción. Me ha vivificado cuando he sentido morir, desmayar, cuando he tenido agotamiento. Esa es la palabra. Todo lo que produce en el corazón de los hijos de Dios. El salmista habla con Dios y le pide humildemente que se acuerde de la promesa que le había dado. Él estaba esperando el cumplimiento de esa promesa que le traería vida y fortaleza. Dios nos ha hablado muchas veces. Dios ha hablado personalmente, Dios ha hablado a una familia, Dios ha hablado a la congregación. Y Dios espera que no olvidemos la palabra.
Y Dios también espera que al hablar con Él le digamos, Señor, cumple tu palabra en mi vida. Tal día tú me diste una promesa, cúmplela, Señor, en mí, cúmplela en mi familia. Leamos otros salmos. Salmo 119, versículo 28. Dice el salmista, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Él tenía problemas. Había ansiedad que cubría su mente y su corazón. Había angustia y temores. Pero le dice, aunque mi alma se deshace por esa carga, por esa angustia, por ese conflicto, Señor, susténtame según tu palabra. Qué lindo es Dios cuando tenemos la palabra en el corazón y la recordamos y la confesamos. Ella se encarga de renovar nuestras fuerzas. Ella se encarga de quitar toda carga de nosotros, toda ansiedad, toda angustia. El Salmo 119, 107. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿En quién confiaba el salmista? En el Señor que le había dado la palabra. Confiaba en la palabra que había recibido de Dios, que era fiel y verdadera. Y le dice, Señor, susténtame conforme a tu palabra. Dame fuerzas, sosténme, no me dejes caer por tu palabra, para que yo no sea avergonzado. Qué lindo es Dios. Dios está dispuesto a respaldar, a traer respuesta a todos cuantos confiamos en la palabra de Él. Él quiere venir y sustentarnos con el poder y la fuerza de su palabra y la vida que su palabra nos puede dar. En los tiempos de lucha, de aflicción y de dolor, en los tiempos de luto, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de pérdida humana. ¿Qué hace la palabra cuando la conocemos? Cuando la hemos leído y la hemos guardado en el corazón, ella solita se encarga de sustentarnos, de aliviar esa carga. Se encarga de levantarnos con ánimo, de ayudarnos a que nuestra esperanza siga siendo puesta en Cristo el Señor, en el Dios fiel y verdadero que habló y que no miente y no nos engañará jamás. Y aunque nos hace esperar un tiempo, aunque pareciera para nosotros que se demora en el cumplimiento de esa palabra, Dios es fiel y Dios llegará hoy o mañana para cumplir su palabra y cambiar la tristeza en gozo y quitar la angustia y traer paz. Como el salmista dijera, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Ahora te puedo cantar con libertad y adorarte, Señor, porque tú has quitado la carga que pesaba sobre mi ser. ¿Quién o qué nos da la confianza para seguir esperando en el Señor en esos tiempos críticos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Todas las promesas de Dios están en la palabra de Dios. Promesas para salvación. Dios ha prometido salvarme a mí, salvar a mi familia. Yo lo creo. Usted debe creerlo y dar gracias a Dios todos los días por esa palabra que usted al leerla ha creído y la guarda como una promesa fiel de Dios. Hay promesas de sanidad. Hermano, si Dios nos ha dicho que nos sana, nos va a sanar. Él puede hacerlo. Ahora, si Él quiere llevarnos cualquier día a su presencia, pues nos llevará. También está escrito en su palabra. Pero entre tanto que una cosa u otra ocurra, nuestra esperanza sigue siendo establecida y puesta en Cristo el Señor, quien habló, quien dio la palabra, una palabra verdadera. Ahí están las promesas de liberación, de restauración, hay promesas de santificación, de consolación y fortalecimiento, de victoria, de triunfo. Por eso hay que creer la palabra de Dios y hay que decirle, Señor, me diste tu palabra, en ella he esperado. Cuando leemos la palabra de Dios en tiempos difíciles, ella nos produce consuelo, plena confianza y nos trae gozo y esperanza en nuestro Dios.
Amados míos, lean la palabra, conozcan la palabra de Dios, pasen buen tiempo leyendo las Escrituras, meditemos en ellas, aprendámoslas de memoria. No sabemos si un día en el futuro se nos impida, se nos prohíba portar el libro de Dios. Y si así fuera, ¿qué importa? Si ella está guardada en el corazón y en la mente, si la hemos aprendido, la vamos a seguir creyendo y la confesaremos con poder, con autoridad, con pasión y con amor. En séptimo lugar, quiero decirle que la palabra de Dios libera, sana, limpia y santifica. Qué lindo esto. La palabra de Dios libera, sana, limpia y santifica. Veamos el texto bíblico. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vale la pena volver a leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos garantiza que somos discípulos del Señor? ¿Que somos hijos de Dios? ¿Que somos seguidores de Cristo? El que conocemos la palabra y permanecemos en ella. Y ella, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad de Dios, nos permite disfrutar de una libertad total de nuestra vida, de cualquier esclavitud de este mundo. Somos libres, libres por Cristo, libres en Cristo y para su gloria. ¿La libertad de qué? Porque aquí dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad del dominio de Satanás. Ya no estamos bajo el dominio del diablo. Ahora nosotros tenemos potestad de Cristo para estar sobre el diablo. Ya no somos esclavos del pecado. El Señor perdonó nuestros pecados, pero también nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Nos hizo libres de la esclavitud de los vicios. ¿Qué cantidad de vicios han esclavizado la vida del ser humano? A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los viejos, a los adultos. Miles y millones de personas son esclavas del diablo, del pecado, de los vicios. Y cuando la palabra de Dios viene al corazón, somos libres de toda esa esclavitud. Aleluya. Glorifico a mi Señor por su palabra, por la Biblia, por las Escrituras, por la palabra de Dios. Porque ella me hizo libre. Yo soy libre. Yo disfruto de completa libertad en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, soy de Él. ¿Por qué? Porque un día, cuando la palabra de Dios vino a mi corazón, el Espíritu Santo me ayudó para creer en ella. Y creí la verdad y la traje a mi corazón. Y esa verdad, la palabra de Dios, Cristo mismo, Dios mismo, me hizo libre. Soy libre. Yo no soy esclavo. ¿Por qué no soy esclavo? Porque la palabra de Dios rompió las cadenas. Porque la palabra de Dios en mí, cuando yo la creí y yo la aplico a mi vida, ella hizo que los yugos del diablo se quebrantaran, se pudrieran, y toda atadura y toda cadena de esclavitud fuera rota, y mi vida es libre. Entonces, desde el día que la palabra de Dios entró a mi corazón. Déjeme decirle esto: no existe poder alguno que pueda resistirse a la palabra de Dios. Todo se doblega ante ella, todo. El Salmo 119, versículos 9 al 11, escribe el salmista de esta manera. Una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. La pregunta es, ¿cómo puede la vida de un joven, de un adolescente, de una persona ser libre de tanta vanidad y de tanta esclavitud del mal y del pecado y del diablo y de tantas cosas perversas y malas? Conociendo la palabra de Dios. Cuando se conoce la palabra de Dios, se conoce a Dios. Y cuando se conoce a Dios, viene la libertad, viene la salvación, viene la restauración de la vida, viene la liberación de nuestra vida de toda esclavitud. Por eso, entonces yo lo invito hoy a usted, joven amigo mío. ¿Quiere ser libre de todas esas cargas que pesan en su vida? De toda esa esclavitud que hay en su vida. Conozca la palabra de Dios. Venga humildemente a la Biblia, léala. Y usted se va a encontrar con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y ese Dios maravilloso va a hacer libre su mente, su corazón de toda esa atadura y toda esa esclavitud y yugo bajo el cual usted ha vivido por años. Venga a Cristo, venga a la palabra de Dios. Conocerá usted la verdad y usted será libre. Jesús le dijo a los discípulos estas palabras. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Conocer la palabra de Dios y obedecerla nos garantiza tener una vida limpia, justa, íntegra. Nos guardará de volver a la esclavitud del pecado. Por ella somos limpios, santificados, y por ella vivimos una vida consagrada y agradable a Dios. La palabra de Dios hace una limpieza en mi mente y en mi corazón. Cuando yo la creo y la aplico, ella saca de mí todo lo sucio. Me libera y me limpia y me santifica. Me hace sentirme higiénicamente, me hace sentirme limpio ante los ojos de Dios. Salmos 107:20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué linda esta palabra. También podemos disfrutar de sanidad. Sanidad en el cuerpo, sanidad en el alma, en lo físico y en lo espiritual, en lo emocional, en todo aspecto de la vida del ser humano. La palabra nos sana, nos libera de la ruina que dejó el pecado en nosotros. Nos libera de esas consecuencias terribles, perversas, hasta la muerte. La Biblia, la palabra de Dios, nos libera cuando la llevamos al corazón, cuando la amamos y la vivimos para la gloria de Dios. Al creer la palabra de Dios, disfrutaremos de la sanidad que ella produce. Sanidad para el cuerpo, sanidad para el alma, para nuestras emociones. Somos sanados de depresiones, de temores, de inseguridad, de angustias, y por ella alcanzamos paz y gozo continuos. La palabra de Dios hace libre al hombre. La palabra de Dios sana al ser humano. La palabra de Dios restaura al ser humano. La palabra de Dios libera al ser humano. La palabra de Dios santifica, limpia la vida espiritual, emocional, moral del ser humano. Número 8. Otro aspecto importante. Sabe que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a nuestro camino, a nuestra vida. Lo expresó el salmista de esta manera. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía, nos orienta, aclara, aconseja, asegura que no nos desviaremos jamás del camino por torpes que fuéramos. Nos ayudará para no caer en las trampas del diablo y permanecer firmes en Cristo. Isaías 35:8 dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es tan sencilla la palabra de Dios. Siendo la palabra de Dios, es tan sencilla que cualquier ser humano la puede entender. Cualquier hombre dice que por torpes que fuéramos, nadie se extraviará de ella. Es tan sencilla para entenderla. La entiende el niño, la entiende el joven, la entiende el anciano, la entiende la persona que ha estudiado en el colegio, en la universidad, como aquel que nunca pudo ir a esos claustros. Personas que no saben leer, el día que escuchan la palabra de Dios, adquieren, por esa sencillez de ella, el conocimiento suficiente de Dios para ser salvos, pero también para permanecer caminando en Cristo. Dice que ella es luz para nosotros. Ella alumbra nuestro camino. Cuánta seguridad de vida brinda la palabra de Dios. Jamás nos extraviaremos si creemos y confiamos en ella. Toda decisión que necesitamos tomar en la vida, no olvidemos esto, la palabra de Dios nos guiará. Ella nos aconseja y si acatamos su consejo, tendremos un final dichoso, un final feliz. Los jóvenes, los profesionales, el esposo, la esposa, todos necesitamos seguridad en la toma de decisiones. Consultemos la palabra de Dios. Dijo el salmista, ella es lámpara y lumbrera a mi camino. Eso indica que alumbrará mi vida. Yo veré hacia adelante. Yo veré el camino, veré la meta y caminaré seguro y jamás me extraviaré, jamás caeré si confío en la palabra de Dios. Hermano mío, convierta la palabra de Dios en la lumbrera para su camino. Todas las decisiones que usted va a tener que tomar en la vida, tómelas habiendo consultado de antemano la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Si consultamos a Dios y consultamos la palabra de Dios y tomamos las decisiones correctas conforme al consejo de la palabra de Dios, le aseguro una cosa, jamás fracasaremos. Nunca. Esa es la bienaventuranza del que conoce la palabra y la obedece. No fracasará. Tomará decisiones correctas. Será alumbrado por la palabra. Será guiado por la palabra. Jamás se extraviará. Jamás se apartará del camino, de la verdad de Dios. Ya voy a terminar. Quiero hablarle de dos cosas más. Número 9. En la palabra de Dios hay que persistir, hay que permanecer. Hay que permanecer y persistir en la palabra de Dios. Leamos un texto que le escribe Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Le dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el consejo que le da Pablo a Timoteo? Permanece, persiste, persevera en la palabra de Dios, en lo que aprendiste, en lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra. Permanece en la verdad, no te apartes. Mucha gente vendrá para acosar. Mucha gente vendrá para presionarnos y querer sacarnos del camino de la verdad. Amigos, familiares. A veces las mismas predicaciones que oímos por todos estos medios, si son predicaciones que no vienen de Dios, serán voces que querrán sacarnos de la verdad de Dios. Si usted ha aprendido la palabra de Dios, yo le aseguro una cosa, usted va a perseverar. Va a tener el valor, el coraje, la entereza, la fuerza, la decisión correcta para decir, jamás
me apartaré del Señor, jamás me apartaré del Evangelio, jamás me apartaré de la verdad de la palabra de Dios. El consejo entonces es: persiste, permanece, persevera en la palabra de Dios. ¿Has aprendido la palabra de Dios? No le estoy hablando de una religión, no le estoy hablando de una filosofía X, no, le estoy hablando de la palabra de Dios. Si usted la está conociendo, si usted la ha conocido, persevere en ella. Permanezca en ella. No se aparte jamás. No apartarnos de la palabra de Dios nos asegura salvación y vida eterna. Perseverar en la palabra de Dios nos garantiza nuestra vida, garantiza a nuestras familias por generaciones que vamos a ser de Cristo. Le digo algo con toda convicción. Yo he creído al Señor, mi esposa ha creído al Señor. Dios nos ha dado hijos y una hija que han creído al Señor. El Señor ha dado a mis hijos y a mi hija un hogar, una familia que creen al Señor. Tenemos generaciones ya que creen al Señor. Y nuestra confianza es que nunca se apartarán de la verdad de la palabra de Dios. Nuestros nietos van a crecer, están creciendo a la vida, conociendo al Señor y jamás se apartarán. Yo lo confieso, oro al Señor dándole gracias a Dios todos los días, porque Él me asegura que así será. Por generaciones. Primera carta a Pedro, o de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera carta de Pedro, 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El consejo aquí del apóstol es desear continuamente conocer más y más la palabra de Dios, como el bebé desea la leche que lo alimenta y lo ayuda a crecer saludable. Conocer más y mejor la palabra del Señor nos permitirá ser libres de toda malicia, mentira, envidia, hipocresía, engaño. Y dice aquí el apóstol de las detracciones, que significan calumnias, maledicencia y murmuración. El Señor nos guardará de todo esto y nos hará libres y vamos a permanecer en la verdad. Hemos conocido la verdad y vamos a permanecer, vamos a perseverar en ella hasta el día que nuestro Señor venga por nosotros. Y por último, mis hermanos, a la palabra de Dios hay que amarla, obedecerla y amarla. ¿Cuánto ama usted la Biblia? ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? Si usted la ama, si yo la amo, ella va conmigo. Ella está conmigo. Ella está dentro de mí. La palabra de Dios. Si la amo, la obedezco. Y si la amo y la obedezco, glorifico a Dios y mi vida resulta agradable al Señor. Y por ende, mi Dios derrama sus bendiciones sobre mi vida, sobre su vida. Seremos prosperados y nos irá bien en todo cuanto emprendamos en la voluntad de Dios al obedecer la palabra de Dios. Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo más importante aquí es no la prosperidad. La prosperidad es una consecuencia. Lo más importante es amar la palabra de Dios. Cuando yo la amo, yo la tengo en cuenta, me apasiono por ella, medito en ella, la aplico a mi vida, la creo, glorifico a Dios por darme la palabra, vivo en la palabra, vivo para la palabra. Parece fanatismo, ¿verdad? Pero no importa cómo cualquiera pueda calificarlo. Lo que quiero decirle es que cuando hay pasión por la palabra de Dios,
también nuestra vida será maravillosamente bendecida por ella y por el Señor nuestro Dios. Entonces lo más importante es que usted y yo nos apasionemos por la palabra. Deleitémonos en la palabra de Dios. Podamos sentir un amor, respeto, admiración por la palabra de Dios. Eso permite al Señor bendecirnos y permite a nuestra vida conocerlo y vivir para su gloria. No apartarnos de la palabra de Dios nos garantiza ser bendecidos. Cumplirla nos garantiza ser bendecidos, ser prosperados en todos los campos de la vida. Dios tiene promesas de bendición al conocer la palabra y al aplicarla, creerla, amarla y obedecerla. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de la palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, la palabra. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuál es el resultado de no olvidarse de la palabra de Dios, de guardarla en el corazón, de vivirla, de creerla y de amarla? Largura de días y años de vida y paz serán aumentados en nuestra vida. Salmo 119, 140. Dice el salmista, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Podamos decirle al Señor Jesucristo eso hoy. Señor, yo amo tu palabra. Estoy agradecido por tu palabra. Y tu palabra es pura, es limpia, es maravillosa. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me deleito en la palabra de Dios, como cuando me deleito en las cosas buenas, ricas que me hacen bien, en lo que Dios me da. Debo aprender a gustar de la palabra de Dios, a deleitarme en ella, a apasionarme por ella. Amar y regocijarse en la palabra de Dios es saludable, es enriquecedor. Amar y obedecer la palabra de Dios nos hace sabios, inteligentes y prudentes. Ella es la roca sobre la cual está fundada nuestra fe y nuestra vida. Nada nos apartará de Cristo si oímos y obedecemos la palabra. Ni el engaño, ni la mentira, ni la falsedad, ni ninguna circunstancia mala en la vida, ni ningún ser humano nos podrá apartar de la palabra de Dios. Si la amamos, si nos apasionamos por ella. Mateo 7, 24 al 29. Déjenme leerles para terminar esta escritura. Son palabras del Señor Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y no sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Hemos oído la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Podemos tomar dos decisiones. Oímos la palabra, creemos la palabra y obedecemos la palabra. O oímos la palabra, rechazamos la palabra y por ende nunca la obedeceremos. Pero seremos bendecidos si oímos la palabra, creemos la palabra y la obedecemos, porque seremos como una casa fundada sobre roca. Y venga lo que venga, y pegue fuerte el viento, el rigor de los problemas y las luchas de la vida contra nosotros, contra nuestra fe en Cristo, no vamos a caer, no vamos a retroceder, no vamos a apartarnos de la verdad. ¿Por qué? Porque creer la palabra y obedecerla y amarla nos garantiza estar fundados en la roca. Pero no así con aquel que la oye y la rechaza. El que la oye y no la obedece es comparado aquí con un hombre insensato
que construye su casa no sobre roca, sino sobre arena. Y van a venir los mismos vientos, y el agua pegará con ímpetu. Y dice que la casa, por no estar fundada en la roca, sino en la arena, caerá y grande será su ruina. Amigos y hermanos, concluyo en esta mañana esta sencilla enseñanza que ha dejado riqueza en mi corazón y seguro en su corazón. Concluyo diciéndole, tomemos una seria decisión, una firme decisión con respecto a la palabra de Dios. Hagámonos a este libro de Dios. Leámoslo, creámoslo, amémoslo, apasionémonos por él. Es la palabra de Dios. Meditemos en ella todos los días. Hagámoslo. Saquemos un tiempo especial para leer la palabra. Hagamos algo importante en la vida por nosotros y para nuestro bien. Conozcamos la palabra de Dios. Si la conocemos, conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, lo amaremos y viviremos para su gloria toda nuestra vida. Voy a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Señor mío y Dios mío, muchas gracias te doy por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tus palabras son espíritu y son vida. Gracias por bendecirnos a través de tu palabra en este día. Yo estoy contento y agradecido por haberme regalado el conocimiento de tu palabra, que me ha hecho posible en mí permanecer en ti, amarte y servirte, Señor. Gracias porque tu palabra me ha dado tus mandamientos y también me ha dado tus promesas. Dios, tú eres fiel y verdadero y lo que has hablado lo has cumplido y lo cumplirás. Gracias por tu palabra que edifica mi familia, que edifica la iglesia, que edifica mi vida. Gracias por tu palabra a la cual amamos y somos sabios al amarla y al vivirla, al obedecerla. Amén. Amigo y amiga, ¿tiene usted la Biblia en su casa? Léala. Empiece a leer los evangelios. Empiece a leer el Evangelio de San Juan. Usted va a conocer a Jesucristo. Se va a apasionar por Dios cuando empiece a leer la Biblia. Obedezca los mandamientos y crea las promesas de Dios. Voy a orar por usted, amigo mío. Padre, te doy gracias por los amigos que en este día han estado con nosotros. Bendícelos. Motívalos para que ellos tengan una relación contigo, para que ellos a través de tu palabra, al leerla, te conozcan. Espíritu Santo, glorifica a mi Señor Jesús en la vida de todos estos preciosos amigos. Amigo, haga esta oración conmigo. Yo quiero conducirlo a una relación con el Señor, ayudados por el Espíritu Santo. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por amarme. Moriste en la cruz para darme vida. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Y hoy puedo decirte: entra a mi corazón, te recibo como mi único Dios, mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida, lléname con el Espíritu Santo y enséñame tu palabra. Quiero conocerla para conocerte y para amarte. En el nombre de Jesús, en Cristo tengo vida eterna. Y todos mis pecados son perdonados en Cristo y por Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por lo que acabas de hacer en las personas que han orado conmigo. Gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias por traer paz al corazón abatido y triste. Gracias por conducir al ser humano a través de tu palabra a una relación contigo y a la vida eterna. Amén. Amados hermanos, sé que algunos han estado enfermos, igual hemos oído que algunos ya han sido sanados, restaurados. Vamos a dar gracias al Señor por la abundancia de la misericordia de Dios en nuestras familias. Padre, muchas gracias por la salud
de nuestros hermanos, por la salud de nuestros cuerpos. Ahora, cualquiera que esté enfermo puede ser sanado por tu poder. Tú sanaste a los enfermos, tú sanas hoy a los enfermos, porque Jesucristo, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que toda persona que esté enferma, los niños, los bebés, los ancianos, toda persona que esté enferma ahora pueda recibir sanidad de tu mano y de tu corazón, Señor Jesucristo. Gracias por sanarnos. Gracias por hacernos libres de tristezas, angustias, depresiones, por ayudarnos a encontrar soluciones a nuestros problemas, por bendecir nuestros hogares y nuestras familias. Gracias te doy por la iglesia, por todos mis hermanos, por cada familia de la congregación. Gracias por tu palabra que nos ha traído vida, restauración, sanidad, liberación y vida eterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les deseo una linda semana y estemos atentos el martes al estudio de la Biblia, el miércoles al tiempo de oración. Los convoco, los llamo para que nos congreguemos y oremos, y el domingo una vez más aquí y a través de este medio para glorificar a Dios con un culto que lo honre y lo exalte. Dios los bendiga, los amamos y una buena semana. Amén.